Antes de que el tiempo tuviera nombre, antes de que los humanos dejaran su historia grabada en piedra, el mundo se dividía en dos reinos, el visible y el invisible. Para los antiguos celtas, todo lo que existía, ríos, montañas, árboles, sombras, estaba habitado por fuerzas vivas, conscientes y a veces peligrosas. De esa visión profunda del universo nacieron las hadas. Pero no como figuras aladas e inocentes. En la tradición celta, una hada no era una criatura dulce, era una presencia, una esencia poderosa. Seres que habitan en los límites de la realidad, que obedecen leyes olvidadas y que equilibran el caos con misterio. Estas entidades eran conocidas como los Aos-sí, el pueblo de las colinas, descendientes de antiguos dioses irlandeses llamados Tuatha de Danann. Cuando fueron derrotados, no murieron, se hundieron bajo la tierra. Y desde allí, comenzaron a vigilar el mundo desde la oscuridad. Con el paso de los siglos, su imagen cambió. El cristianismo las volvió demonios. El folclore las dividió en formas, duendes, gnomos, elfos, vansees, pero todos ellos, en esencia, siguen siendo lo mismo, hadas. Guardianes invisibles de los pactos rotos. En este episodio, vamos a descubrir el verdadero rostro de las hadas. ¿Quiénes son, de dónde vienen, qué quieren, y por qué aún hoy, en las noches de niebla, hay quienes juran oír susurros en el viento? Si te apasionan la mitología, las leyendas y los misterios que desafían la lógica, dale like a este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez viste algo que no pudiste explicar? Mucho antes de los castillos medievales, antes de que las cruces de piedra y las campanas cristianas resonaran por los valles de Irlanda, el mundo era un campo de energía viva, dividido entre lo que se podía ver y lo que solo se podía sentir. Todo estaba regido por un orden ancestral. Era la era de los dioses celtas, seres inmortales, poderosos, profundamente ligados a la naturaleza, a la guerra, a la música y a la magia. En la tradición celta, todo estaba conectado, los humanos, los dioses, los ciclos de la naturaleza y los espíritus que habitaban en los lugares sagrados. Dentro de ese universo vibrante existía un pueblo que no era humano, pero tampoco completamente divino, los Tuatha de Danann, el pueblo de la diosa Dana. Se decía que venían desde las nubes, cruzando el mar en naves de vidrio o emergiendo entre la niebla, cargando objetos de poder, la lanza de Lugh, la espada de Nuada, el caldero de Dagda. Eran distintos a todo lo que el hombre conocía. Tenían una belleza sobrenatural, sabiduría profunda, y una presencia que paralizaba a los mortales. No conquistaron la tierra por la fuerza. Se fundieron con ella. Pero el mundo no deja de cambiar. Y con la llegada de los milesios, ancestros míticos del pueblo irlandés, estalló una guerra. Los Tuatha, aunque poderosos, fueron vencidos. Y en lugar de desaparecer, hicieron un pacto con el destino, entregaron el mundo visible y se retiraron al invisible. Descendieron bajo la tierra. A las colinas huecas, sagradas, conocidas como Side. A los antiguos túmulos. Al otro mundo. Dentro de los Side existen palacios subterráneos. Sus reinos son dorados, envueltos en una niebla azulada y protegidos por leyes antiguas. Y fue ahí donde nació la imagen de las hadas, no como seres diminutos, sino como dioses caídos, guardianes de una dimensión oculta, protectores de un conocimiento que la humanidad había olvidado. En ciertas épocas del año, el velo entre los mundos se volvía tan delgado como la neblina. En esos días, los dos reinos, el humano y el encantado, se tocaban. Y cruzar esa frontera podía traer consecuencias irreversibles. Uno de esos momentos era el Samaín, celebrado entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, el verdadero año nuevo celta. Era la noche en que el sol moría, el frío llegaba y los muertos caminaban entre los vivos. Las hadas también lo hacían. Era común dejar ofrendas en las puertas, apagar el fuego del hogar y esperar en silencio. Una risa en el viento, una canción a lo lejos, podían significar que el otro mundo te estaba observando. Otro momento clave era el Beltane, el Festival del Fuego, celebrado el 1 de mayo. Una explosión de vida y fertilidad. En esa noche, se creía que las hadas aparecían para bendecir, o maldecir, los campos, los animales, los nacimientos. Se encendían hogueras para alejar a los malos espíritus, pero también como muestra de respeto al mundo oculto. Durante esos días se contaban historias, hombres que desaparecían por una noche y regresaban envejecidos, o que creían haber pasado unos minutos en el reino de las hadas, cuando en realidad habían pasado 100 años. Campesinos relataban encuentros con mujeres de belleza imposible, que emergían de los bosques al atardecer.
Por eso los campesinos empezaron a evitar árboles solitarios, pozos profundos y cruces de caminos antiguos. Sabían que ahí vivían los Aosí, y sabían que las hadas eran hermosas, pero peligrosas, generosas, pero vengativas. Uno de los relatos más antiguos y temidos en las tierras de Irlanda es el del changeling, el niño intercambiado. Se creía que, durante la noche, si los padres dejaban la cuna expuesta a la luz de la luna o no colocaban protección de hierro forjado, las hadas podían venir. Se llevaban al verdadero hijo, y dejaban en su lugar a una criatura pálida, de ojos lejanos, que lloraba sin razón y no crecía. Algunos decían que los changelings eran hadas viejas disfrazadas de bebés. Otros, que eran muñecos encantados, vacíos por dentro. Pero había algo que todos sentían en el aire: se había roto un pacto antiguo, y alguien estaba pagando el precio. En las aldeas, los más viejos advertían: nunca aceptes comida ni bebida de una hada. Un simple trago de vino encantado, una mordida a una fruta brillante, y el tiempo se rompe. Uno de los casos más recordados es el del conde Gerald Fitzgerald, señor de Desmond. Se cuenta que, en una noche solitaria, el conde caminaba por los campos del sur cuando escuchó una melodía que no era de este mundo. Un lamento suave, acompañado por una arpa invisible. Siguió el sonido, y encontró a una mujer vestida de blanco, sentada sobre una piedra antigua. Ella no dijo su nombre. Solo sonrió, y empezó a bailar. Su mirada tenía el color del cielo justo antes de la tormenta. Su perfume recordaba a esas flores que solo crecen donde nadie se atreve a pisar. Le ofreció una única condición: nunca preguntes por mí. Durante varias noches, Gerald se encontró con esa figura encantadora. Bailaban bajo la luna, se comunicaban sin palabras. El tiempo, allí, parecía no existir. Pero la curiosidad humana es una maldición tan antigua como la magia. Y en una madrugada, el conde rompió el pacto. Le preguntó quién era, de dónde venía, qué quería de él. Ella no respondió. Esa noche, su beso fue frío. Su piel perdió el calor. Y entonces, como una sombra envuelta en neblina, ella lo arrastró hasta el fondo del lago. Algunos dicen que él aún cabalga bajo las aguas, con armadura de plata, esperando la voz de su reina, Ainé, señora del verano y del deseo. Las leyendas también hablan de hombres que se burlaron de las ofrendas, que pisaron círculos de hongos o silbaron melodías antiguas cerca de piedras sagradas. Todos ellos cayeron enfermos con fiebres que no cedían, con delirios que los hacían hablar lenguas olvidadas, o con una pérdida de memoria tan profunda que vagaban como niños atrapados en cuerpos de adultos. Otros aseguraban haber despertado con marcas en el cuerpo, como si algo los hubiera arrastrado por los cielos. Escuchaban pasos en los techos, voces que murmuraban desde las paredes, risas afuera de ventanas cerradas. Las hadas no necesitan puertas. Ellas cruzan por las grietas del mundo. Los ancianos solían decir: donde hay belleza que hechiza, también hay peligro que destruye. Y tal vez lo más aterrador no sea el castigo, sino esa sensación de que todo está bien, hasta que deja de estarlo. Con el paso de los siglos, el mundo cambió. Los bosques fueron talados. Las colinas sagradas, olvidadas. Las hogueras del Beltane y el silencio del Samaín fueron reemplazados por calendarios comerciales y luces eléctricas. Pero las hadas no desaparecieron. Solo cambiaron de forma. En algunas regiones rurales de Irlanda, incluso hasta el siglo XX, era común dejar un tazón de leche fuera de casa, en el umbral. No por superstición, sino por respeto. Era una ofrenda para los buenos vecinos, como llamaban a las hadas. Decir su nombre directamente era un riesgo. Nombrarlas era invocarlas. Y a ellas se les habla con cuidado. Hay caminos que fueron desviados para no cortar un solo árbol solitario, que se creía hogar del pueblo de las colinas. Pozos antiguos aún reciben cintas de colores, atadas en silencio, con deseos escritos por manos anónimas. En algunos pueblos, nadie se atreve a mover las piedras cubiertas de musgo que rodean los viejos círculos. Donde ellas habitan, no se toca. Y esto no solo ocurre en Irlanda. En Escocia todavía se respeta a las hadas de los montes. En Gales se cuentan historias de niños que desaparecen al caer la tarde. Y en América, donde muchos descendientes de celtas buscaron una nueva vida, las hadas regresaron con otros rostros. Mujeres de blanco, guardianas del bosque, espíritus del agua, duendes protectores, luces que bailan en la oscuridad. Porque en el fondo, lo que llamamos hada nunca fue solo una criatura. Es, y siempre ha sido, una presencia que no se deja dominar, que no sigue reglas humanas y que exige respeto. En los cuentos modernos,
brillan como personajes mágicos. Pero en los susurros más antiguos, siguen teniendo la mirada severa de los dioses caídos. No son buenas ni malas. Son antiguas, implacables. Y siempre, cerca. Hoy, en un mundo de pantallas, concreto y tecnología, aún hay quienes ven sombras entre los árboles. Escuchan melodías sin origen. Sienten escalofríos en lugares sin viento. Y en noches donde la niebla cubre los campos como un velo, muchos evitan ciertos caminos. No por miedo a perderse, sino por miedo a encontrarse con algo que no debería estar ahí. Porque el reino de las hadas sigue existiendo. Invisible. Silencioso. Al acecho. Y quienes escuchan el llamado, tal vez ya no estén del todo con nosotros. Las hadas nunca se fueron. Solo retrocedieron, se ocultaron, en lugares que los ojos distraídos no pueden ver, pero que los corazones sensibles aún pueden sentir. Tal vez están más cerca de lo que imaginamos. No en cuentos de hadas, sino en los silencios entre un suspiro y un escalofrío, entre lo visible y lo que elegimos no mirar. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que algo te observaba desde el bosque? ¿Escuchaste un sonido sin explicación? Si esta historia te llegó de alguna forma, dale like al video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Tú crees en las hadas? ¿Has vivido algo que no pudiste explicar? Nos vemos en la próxima leyenda,